Hola a todos, Dios bendiga sus vidas y que los sorprenda en este día. No sé cómo estás iniciando este día, pero suele pasar que en ciertas ocasiones iniciamos con el pie izquierdo y otras con toda la alegría. Pero sabemos que no hay mejor manera que abrir la palabra de Dios y que sea nuestro desayuno espiritual. Una forma eficiente de iniciar el día. Así que, vamos al pasaje que nos toca hoy. En Génesis capítulo 39, verso 32 al 43, lo leemos así. Por fin el tabernáculo quedó terminado. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor les había ordenado a Moisés. Y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, la carpa sagrada con todo su mobiliario, los broches, los soportes, travesaños, postes y las bases. Las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto, las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa, todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro, con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la entrada de la carpa sagrada, el altar de bronce, la rejilla de bronce, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, postes y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas, todo el mobiliario para usar durante la adoración en el tabernáculo, las vestiduras finamente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usaban mientras servían en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevaban puestas cuando ministraban como sacerdotes. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había mandado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo, tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Bien, el tema de hoy nos habla cómo los hebreos construyeron el tabernáculo con obediencia, conforme a lo que Dios había instruido a Moisés. Todo al pie de la letra, todo como ordenó Dios. Moisés debía verificar si todo estaba de la manera en que Dios había instruido. Tal vez si nos preguntáramos, llegaríamos al punto de decir, ¿por qué tan exigentes? Por cierto, me lo pregunté. Entonces vamos a retroceder un poco en el tiempo. ¿Recuerdan que los hebreos fueron esclavos en Egipto? Hagamos una pequeña evaluación, a ver si la respondes. ¿Recuerdas alrededor de cuántos años estuvo en esclavitud Israel en Egipto? Así es, 400 años. Y se dice, según libros de historia, que posiblemente los hebreos tenían conocimiento sobre aquellas pirámides que fueron construidas en Egipto, que hoy en día no resulta tan fácil descifrar para estudiosos actuales cómo fueron construidas aquellas obras extraordinarias en aquella época. A lo que intento llegar es que los hebreos durante su estadía en Egipto, a la vez que fueron esclavos, también adquirieron conocimientos y preparación. Tal vez esa era una de las razones por las que Egipto no los quería dejar salir. Pero cuando Dios toma la iniciativa de construir un tabernáculo, no pide a los mejores constructores que salieron de Egipto. No pidió que hagan conforme a lo que sentían sus corazones o sus instintos, ni con sus capacidades, sino que, como escuchamos en anteriores devocionales, fue Dios que designó tareas a determinadas personas. Qué interesante, ¿no? Ver que los hebreos expertos con toda la sabiduría de los egipcios, los mayores constructores del mundo de aquella época, no se les permitió la construcción de esta estructura del tabernáculo. Más bien, por lo contrario, Moisés ordenó hacer todas las cosas según el diseño
que le indicó Dios en el monte. La salvación no es por capacidad humana, ni mucho menos por merecimiento. La salvación es todo de Dios. Por eso, el momento en que tratamos de agregar algo o quitar del plan de Dios, este plan no tiene ningún valor. La idea central del tabernáculo es que Dios habita en el centro de su pueblo o de cada persona. La plena realización del tabernáculo se encuentra en la encarnación de Jesús. El pueblo de Israel es hablar tanto de un pueblo como de una persona. Entonces, aquel tabernáculo que se encontraba en el centro del pueblo, de la misma manera, para aquella persona que entrega su vida a Dios, también debe brindar el centro de su vida a Jesús, pues es el lugar donde debe estar posicionado y construida de manera tan detallada como Dios lo manda. Tal vez pueda surgir la duda: ¿cómo puedo saber sobre lo que Dios me manda a hacer para construir ese lugar donde Él y yo podamos estar? ¿Me acompañas por favor a Juan capítulo 14, verso 23? Y dice así: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Sencillamente, para saber lo que Dios te manda a hacer hoy, está escrito como lo relata en este pasaje: si alguno me ama, guarda mi palabra. La palabra de Dios hoy en día la tenemos de todas las formas escritas y con audios. Te invito a que puedas tomar este tiempo, abrir tu Biblia, de manera que lo tengas en papel o de manera virtual, pero puedas leer esa palabra de Dios que tiene hoy para tu vida. Y que sea así como dice Gálatas 2:20. Ya no vivimos nosotros, sino que Jesús en nuestras vidas. Jesús en tu vida. Que ese tabernáculo, así como estaba en el centro del pueblo de Israel, también esté en el centro de tu vida. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este día, por la bendición, Señor, de poder una vez más escuchar tu palabra, sentir que me estás hablando. Señor, que ese tabernáculo lo pueda construir en mi interior de una manera donde pueda tener ese tiempo para poder estar contigo, Señor. Que estés en el centro de mi vida, así como aquel tabernáculo fue construido de la manera como tú habías mandado y en el lugar que habías ordenado también, Señor, de esa manera sea también en mi vida. Así que gracias, Señor, por esta palabra que me brindas hoy. En tu nombre, Jesús. Amén.